El kilómetro que cobra. Yo no le tuve miedo a la carretera hasta que aprendí que hay noches en las que no importa lo bueno que seas manejando, ni lo despierto que vengas, ni cuántos años tengas sobre el volante. Hay noches en las que la ruta ya está escrita y lo único que haces es llegar puntual. Esto pasó en 1998, no en la Guadalajara, Colima como muchos pensarían por lo típico del cuento, sino en un tramo más ingrato, de esos que no presumen paisaje. La carretera libre entre Ciudad Valles y Tamazunchale, en la Huasteca. La humedad se te mete a los huesos y el monte parece una pared negra. Yo llevaba un tortón cargado de abarrotes y conmigo venía Elías, mi compadre de trabajo, mi sombra en los viajes largos. No era familia, pero ya era peor, era costumbre. Esas personas con las que has dormido en gasolineras, comido pan viejo con café recalentado y te has reído de cosas que a nadie más le darían risa. Teníamos más de 24 horas rodando con paradas cortas. Elías venía despierto a la fuerza, inventándose plática para que yo no cabeceara. En el tablero, el reloj marcaba 3:17 de la mañana y yo traía esa sensación fea de ya casi, que es cuando uno se confía y baja la guardia. Fue entonces cuando lo vimos. No era un animal, no era un carro, no era una sombra cualquiera. Era alguien caminando por la orilla, en el mismo sentido que nosotros, pegado a la línea blanca como si la estuviera siguiendo con devoción. A esa hora, ahí, no camina nadie. Y si camina, no lo hace así, lento, derechito, sin voltear ni una sola vez aunque le reviente la luz alta encima. Traía algo oscuro encima, como un rebozo largo o una manta, y el viento ni siquiera lo movía. Eso fue lo primero que me pareció raro. Había brisa, se sentía en la cara por la ventanilla apenas abierta, y aún así esa tela colgaba inmóvil, pesada, como mojada. Elías me dijo que paráramos, que a lo mejor era alguien en desgracia, que en la Huasteca pasan cosas feas y luego sale uno en las noticias por no ayudar. Yo lo pensé 2 segundos. No por bondadoso, por cansancio, quería que algo rompiera esa monotonía que te embrutece. Bajé la velocidad y me orillé con cuidado, cuidando no meter la llanta en el acotamiento blando. Nos quedamos al parejo, a una distancia prudente. Elías asomó la cabeza por la ventanilla y ofreció aventón. La persona siguió caminando, sin reacción. Volvió a hablarle, más fuerte. Nada. Lo intentó una tercera vez, ya con ese tono de hombre que empieza a sentirse ignorado, y yo sentí el presentimiento como un golpe en el estómago. Ese no le hables que no se explica, que no es miedo todavía, pero ya es aviso. Elías soltó una grosería, una sola palabra, seca, como quien espanta perros. Y entonces la figura se detuvo. No se volteó de golpe como en las películas. Giró despacio, primero el cuello, luego el cuerpo, con una calma que daba coraje, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La luz del tortón le pegó de lleno y yo alcancé a ver el cabello asomando por debajo de la manta, sí, pero no era cabello vivo. Parecía hilo viejo, quebrado, como estopa húmeda. Cuando por fin quedó de frente, lo único que se veía dentro de esa oscuridad era una cara, si se le puede decir cara. Era hueso. Una calavera sin ojos, con la boca entreabierta, no como sonrisa, sino como cansancio. No tenía mirada y aún así sentí que me estaba mirando a mí también, como si la vista viniera de otro lado. Elías gritó. Un grito real, de hombre adulto sin vergüenza. Yo quise reaccionar, pero mi cuerpo tardó en obedecer, como si el aire se hubiera espesado dentro de la cabina. Pisé el acelerador y el tortón respondió con un bramido. Arranqué dejando el acotamiento atrás como si quemara. Elías no paró de temblar por kilómetros. No lloró, no rezó, no habló. Nomás repetía entre dientes, no era, no era.
Llegamos al amanecer a un patio de maniobras. Descargamos como autómatas. Nos metimos a un hotel barato de esos que huelen a cloro y humedad. No dormimos bien. Yo cerraba los ojos y veía el hueco donde debían estar los ojos. En la mañana, Elías insistió en manejar él. Me dijo que yo traía la cara blanca, que parecía enfermo. Me fui de copiloto con el cinturón apretado y la garganta seca. La carretera ya tenía vida, camiones, camionetas, un par de combis. Me repetí que lo de la noche era el cansancio, una mala jugada de la mente. Me lo repetí tanto que casi lo creí. Hasta que lo vi. A la distancia, sobre el parabrisas, colgando del espejo retrovisor, había un amarre de tela negra. Yo juraría por la vida de mi madre que ese amarre no estaba ahí el día anterior. Era un pedazo de manta, anudado como los listones que ponen en los altares. Le toqué el hombro a Elías para que viera, y él me contestó sin voltear, con una voz que no era suya, una voz plana, como de alguien que está hablando desde lejos. Ya nos viene siguiendo desde anoche. No me dio tiempo ni de preguntar qué estaba diciendo, porque en ese mismo instante él movió el volante apenas, como corrigiendo, y el Thornton respondió como si hubiera pisado hielo. Sentí que algo se jalaba hacia la derecha, hacia el acotamiento. Vi el mundo inclinarse. Vi el carril contrario venir encima. Escuché bocinas, un golpe seco, metal, vidrio, un ruido largo como de animal arrastrándose. Cuando todo paró, yo estaba fuera de la cabina, tirado en la cuneta, con el pecho ardiendo y sangre en los labios. El Thornton estaba atravesado, hecho un desastre. Elías seguía en el asiento, quieto, con la frente hundida contra el volante. No se movía. La ambulancia llegó rápido porque ya había tráfico. Me subieron como pudieron. Me pusieron oxígeno. Yo tenía la mirada clavada en el camino, atontado, tratando de entender por qué yo estaba entero y él no. Fue entonces cuando vi el letrero verde a unos metros, inclinado, viejo, con el reflejo de las torretas encima. KM-17. Y lo recordé con una claridad que me heló el cuerpo. Anoche, cuando arrancamos huyendo, yo vi ese mismo número en una piedra pintada a la orilla. Lo vi, lo pensé, lo ignoré. El paramédico me preguntó mi nombre, pero yo no podía contestar. Porque ahí, del otro lado de la carretera, pegada al monte, estaba la figura de la manta negra. No caminaba. No corría. Nomás estaba parada, como quien ya hizo lo que tenía que hacer. Y al lado de su sombra, donde la luz no alcanzaba a entrar, vi algo peor, otra manta igual, colgando, como si esperara turno. No fue hasta días después, cuando me devolvieron mis cosas en el corralón, que entendí el último golpe. En el tablero, entre el polvo y el vidrio, encontré un papelito doblado que Elías traía en la guantera. Era una nota que él había escrito, de su puño y letra, sin que yo lo supiera. Tenía fecha del día anterior y decía: si me pasa algo, no le faltes al respeto. No es gente. Desde ese año dejé de pitarles a las sombras. Dejé de ofrecer aventón de madrugada. Y cada que paso por un tramo solitario, aunque venga con prisa, aunque me regañen por tardado, bajo la velocidad en los kilómetros marcados con cruces. Porque hay carreteras que no te llevan a un destino. Te llevan a una cita. La carga que me siguió. Me llamo Ernesto Valdivia y manejé tráiler durante casi 15 años. Aprendí a no confiar en la noche, pero tampoco a temerle. En la carretera uno desarrolla un instinto extraño, como si el asfalto hablara en murmullos que solo nosotros entendemos.
Lo que me ocurrió en 2021, cruzando el tramo solitario entre Monterrey y Reynosa, me hizo comprender que hay cosas que no pertenecen ni al mundo de los vivos ni al de los muertos, y que aún así transitan por la autopista como cualquier otro vehículo. Había salido de una bodega en Apodaca poco después de las 9 de la noche. Llevaba un cargamento de electrodomésticos y el papeleo en regla. El cielo estaba despejado y la luna apenas iluminaba los matorrales secos a los lados de la carretera. No estaba cansado, había dormido en una pensión para traileros y me sentía despejado. La radio sonaba baja, una estación norteña que entraba y salía por la mala señal. A la altura de un tramo donde casi no hay señal telefónica, noté unas luces detrás de mí. No era raro. Otros transportistas suelen coincidir en ruta. Pero esas luces no me rebasaban. Se mantenían a una distancia fija, como si estuvieran amarradas a mi caja. Bajé un poco la velocidad para dar paso. El vehículo hizo lo mismo. Volví a acelerar y volvió a emparejar mi ritmo. Empecé a sentir esa incomodidad que no es miedo todavía, sino algo más sutil, como si alguien respirara demasiado cerca de tu nuca. En una recta larga intenté verle la forma por el retrovisor. Era una camioneta oscura, quizá gris o azul muy oscuro, sin placas visibles por el ángulo. Pensé en asaltantes, en esos años la inseguridad en esa franja era cosa seria. Decidí no orillarme. Seguí firme, con las manos sudándome sobre el volante. Casi una hora después, la camioneta se emparejó del lado izquierdo. No me rebasó, solo avanzó lo suficiente para quedar a la altura de mi cabina. Giré ligeramente la cabeza esperando ver el rostro del conductor. No había nadie. El asiento estaba vacío. Lo vi claro bajo la luz intermitente de mi propio faro reflejado en su parabrisas. Vacío. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Pensé que tal vez el ángulo me engañaba, que el conductor iba muy recostado. Pero la camioneta comenzó a pegarse peligrosamente a mi caja, como si alguien sí la maniobrara. Tocó el costado del remolque con un golpe seco que me obligó a corregir el volante. El corazón me retumbaba en los oídos. Aceleré para dejarla atrás. El motor respondió con esfuerzo, y por un momento creí que lo lograría. Pero las luces desaparecieron. No es que se quedaran atrás, simplemente ya no estaban. Miré por los espejos una y otra vez. La carretera quedó vacía, inmensa, silenciosa. Me repetí que estaba sugestionado. Encendí un cigarro para calmarme. Avancé unos 20 minutos más hasta que vi algo que me heló de nuevo. La misma camioneta estaba detenida en el acotamiento, con las puertas cerradas y las luces apagadas. Pasé junto a ella a más de 80 kilómetros por hora y pude verla claramente bajo la luz de mis faros. No había nadie dentro. Los vidrios estaban cubiertos de polvo, como si llevara días abandonada. Un escalofrío me recorrió entero. Si estaba vacía y parada, ¿quién me había seguido? No quise detenerme, pero unos kilómetros más adelante el tráiler comenzó a fallar. El tablero parpadeó y el motor perdió fuerza hasta apagarse por completo. Quedé varado en medio de la nada. Intenté encenderlo varias veces sin éxito. No había señal en el celular. El silencio era absoluto, roto solo por el viento moviendo los matorrales. Bajé con la linterna del teléfono, revisé las mangueras y el tanque, todo parecía en orden. Entonces vi las luces acercándose otra vez por el retrovisor lateral. Las mismas luces. La camioneta se detuvo a unos metros detrás de mí. Esta vez las puertas se abrieron. No escuché pasos, pero vi 3 siluetas de pie frente a la camioneta. No distinguía sus rostros, solo la forma de sus cuerpos inmóviles. Pensé en criminales. Busqué la llave de cruz por instinto, dispuesto a defenderme. Sin embargo, las figuras no avanzaron hacia mí.
Una de ellas levantó el brazo y señaló hacia el monte, del lado derecho de la carretera. No sé por qué obedecí. Tal vez porque no sentía amenaza, sino algo más cercano a la urgencia. Caminé hacia donde señalaban. El olor llegó primero, putrefacción, tierra removida. Alumbré el suelo y vi restos de ropa semienterrada. Cavé con las manos temblorosas y encontré un brazo. Luego otro cuerpo. Y otro más. Retrocedí con náuseas. Cuando volví la vista hacia la carretera, las siluetas ya no estaban. Tampoco la camioneta. El motor de mi tráiler, sin que yo lo tocara, rugió de pronto como si nunca hubiera fallado. Llamé a la Guardia Nacional en cuanto tuve señal. Declaré durante horas. Me mostraron fotografías de 3 jóvenes desaparecidos semanas atrás, estudiantes que habían salido a documentar historias de migrantes en la frontera. Reconocí sus rostros. Eran las mismas siluetas, estoy seguro. La camioneta, según me dijeron después, fue hallada días antes abandonada y sin rastro de ellos. Nadie pudo explicarme cómo apareció detrás de mí en movimiento ni cómo mi motor volvió a funcionar solo. Desde entonces no conduzco de noche. A veces, cuando cierro los ojos, veo en el espejo retrovisor esas luces que no pertenecen a ningún conductor. Y sé que en algún punto de esa carretera todavía hay algo que circula buscando a quien pueda escuchar su llamado. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Kilómetro muerto. Fui trailero casi toda mi juventud, de esos que le agarran cariño a la línea amarilla y al zumbido parejo del motor. En aquellos años, antes de que el miedo se volviera parte del equipaje, yo manejaba de noche porque la carretera se sentía más limpia, más honesta. De día había prisas y miradas. De madrugada, en cambio, el mundo parecía quedarse sin testigos y por eso mismo, a veces, sin límites. La historia que voy a contar pasó en el 2009, en una ruta que conectaba la sierra con la costa, por un tramo largo donde el celular no servía y los pueblos eran manchas de luz a lo lejos. Yo iba cargado con abarrotes y costales de harina, con la cabina oliendo a café recalentado y sudor de cansancio. Me faltaban todavía horas para llegar al punto de descarga y ya traía los párpados pesados, ese sueño traicionero que te baja como fiebre. En una recta vi a alguien a la orilla, levantando la mano con insistencia. Frené por instinto, más por costumbre que por valentía. Era una mujer mayor, delgada, envuelta en ropa negra como de luto. Traía un velo corto que le tapaba el cabello y un vestido largo hasta los tobillos, demasiado formal para estar en mitad de la nada. Lo que más me llamó la atención fue la canasta que cargaba, de mimbre, antigua, cubierta con un paño oscuro, como si ocultara algo frágil o algo que no debía ver la luz. Le hice seña. Subió sin dificultad, con una fuerza rara para su edad. No dijo buenas noches, no dijo gracias. Se acomodó mirando al frente, tiesa, como si la hubieran sentado a propósito en esa postura. Yo intenté ser amable, porque así me enseñaron, que uno no deja tirada a la gente en la carretera. ¿A dónde va, doña?, pregunté, sin voltear del camino. Me respondió sin mirarme, con una voz seca que no parecía cansada ni asustada. Siga. No fue grosera con palabras altisonantes, fue peor, fue como si yo no existiera. Sentí el orgullo picándome, pero seguí. Pasaron minutos largos, luego casi una hora. El motor sonaba parejo, la carretera vacía, la oscuridad apretando alrededor como un túnel.
Cada tanto yo la veía con el rabillo del ojo y siempre estaba igual, mano sobre la canasta, espalda recta, mirada fija al frente. Ni un suspiro, ni un ajuste, ni el gesto mínimo de alguien que viaja. Cuando nos acercamos a un pueblito con 2 o 3 calles iluminadas, intenté de nuevo. Aquí hay gente, ¿puedo dejarla aquí? No. La palabra cayó pesada, como piedra en el piso de la cabina. Y entonces, por primera vez, percibí un olor extraño, muy leve, como humedad encerrada, como ropa guardada demasiado tiempo. Me dije que venía de fuera, del monte, de algún animal muerto, de cualquier cosa normal. Seguimos. La carretera volvió a quedar desierta. De pronto, sin aviso, la mujer habló con un tono autoritario, como si me diera una orden que ya estaba escrita desde antes. Bájeme aquí. Yo miré a los lados. No había casa, ni luz, ni señal. Solo matorrales, cerros y un tramo de monte oscuro que parecía tragarse lo que se acercara. Doña, aquí no, está peligroso. La acerco más adelante, ¿dónde? Giró el rostro hacia mí por primera vez. No completo, apenas lo suficiente para que yo viera la piel pálida, estirada y unos ojos demasiado brillantes para esa oscuridad. No parecían enojados, parecían vacíos. Este es mi destino. Me orillé con el corazón incómodo, más por esa forma de decirlo que por la petición en sí. Ella bajó con la canasta, cerró la puerta con cuidado y caminó hacia el monte como si conociera el camino. No miró atrás. No dudó. La vi internarse hasta que la negrura la absorbió. Me quedé unos segundos con las manos apretando el volante, sintiendo que el aire en la cabina estaba más pesado. Arranqué. Quise convencerme de que solo era una señora rara. Llegué a mi destino al amanecer. Descargué, firmé papeles, me lavé la cara y dormí un par de horas con la boca seca. Al volver al tráiler, me golpeó un olor que no estaba antes. No era simple suciedad. Era un hedor profundo, dulzón y agrio a la vez, como carne echándose a perder escondida bajo algo. Revisé la cabina, levanté el tapete, abrí compartimentos, olí el asiento del copiloto. Ahí era más fuerte. Como si se hubiera quedado impregnado. Lavé todo en una pensión de camioneros. Usé jabón, cloro, aromatizante, hasta vinagre. El olor bajó un poco, pero no se fue. Se quedó, terco, como una presencia. En el siguiente viaje empezaron los insectos. Al principio fueron 2 cucarachas que vi al prender la luz. Luego 10. Luego arañas en las esquinas, telarañas nuevas cada mañana aunque yo las quitara. Fumigué. Cambié de estacionamientos. Nada servía. Era como si el tráiler los pariera desde adentro. Después vinieron las fallas. Una tarde, antes de una curva, el volante se endureció, inmóvil, como si alguien lo sujetara desde abajo. Frené con todo el cuerpo y me quedé detenido a centímetros de la cuneta. El mecánico revisó y juró que todo estaba bien. Dijo que era imposible. La última señal llegó una noche lluviosa. Iba bajando por un tramo con árboles a los lados cuando los frenos simplemente dejaron de responder. No se sintió gradual, fue como si de pronto yo ya no estuviera conectado a la máquina. Me fui contra el monte, reboté, escuché el crujido del metal y el golpe seco de mi cuerpo. Cuando desperté, estaba empapado, con el sabor de sangre en la lengua y un dolor que me partía el pecho. Tuve fracturas, pero sobreviví. Mientras me recuperaba, mi esposa me miró como si me estuviera viendo regresar de un lugar donde no debía haber vuelto. Desde que subiste a alguien, cambiaste, me dijo. Cuéntame la verdad. Le conté de la mujer, del velo, de la canasta. Ella no dudó ni un segundo.
Me llevó con un sacerdote de un rancho cercano. El cura me escuchó en silencio y cuando terminé no me preguntó detalles como si ya lo supiera. ¿Dónde se sentó? Fue lo único. Se lo dije. Fuimos al tráiler. El sacerdote roció agua bendita y empezó a rezar. Y entonces, sin que nadie tocara nada, el olor se levantó como una ola. Me dio arcadas. El cura se puso serio, caminó directo al asiento del copiloto y metió la mano entre el respaldo y la base, donde yo nunca había revisado bien. Sacó algo envuelto en tela negra, pequeño y pesado, amarrado con hilo rojo. No lo abrió. Solo lo sostuvo unos segundos, como si le quemara. «Esto no es para ti», dijo, con una voz que no le había escuchado antes. «Tú solo fuiste el camino». Me ordenó vender el tráiler o deshacerme de él. Y lo hice, casi regalado, sin explicar nada. A las 2 semanas, el hombre que lo compró fue a buscarme a la pensión donde yo solía parar. Tenía la cara pálida. «Oiga», me dijo, «¿usted no me vendió un tráiler con algo adentro?» No quise saber. Le cerré la puerta. Pasaron casi 2 años antes de que yo volviera a manejar. Compré otro camión. Nunca más subí a nadie. Ni a señoras mayores, ni a jóvenes con mochila, ni a hombres caminando bajo la lluvia. Aprendí a la mala que en la carretera no todo el que pide ayuda está perdido. A veces, cuando voy de noche, en una recta muy sola, me llega un olor breve, apenas una sombra de ese hedor dulzón. Y aunque mi cabina esté limpia, aunque el motor suene bien y el camino esté despejado, me sudan las manos igual. Porque yo sé algo que antes ignoraba, hay destinos que no son lugares. Son cosas. Y si te las llevas contigo, no se bajan donde tú quieres. Se bajan cuando ya te marcaron. La milla sin nombre. Mi papá no contaba esa historia para asustarme. La contaba como quien se quita una astilla vieja del cuerpo, con cuidado, sin dramatizar, como si nombrarla la volviera menos pesada. Él manejó tráiler en Estados Unidos casi toda su vida, primero como empleado, después con su propia compañía. Me decía que lo más peligroso no eran los baches ni la nieve, sino lo que la noche hace con la gente cuando te agarra solo, con el motor zumbando y kilómetros de oscuridad por delante. Esto pasó en 1998, cuando todavía se usaban mapas doblados y teléfonos públicos. Iban 2 en la cabina porque el viaje era largo, mi papá y un colega suyo, Ray, un tipo de Tennessee que siempre traía café en un termo abollado y música baja para no dormirse. Llevaban carga seca rumbo al norte y por ahorrar tiempo decidieron tomar una carretera secundaria que atravesaba una zona montañosa y boscosa, de esas donde el radio se muere en estática y no ves una sola luz humana por minutos enteros. Mi papá decía que al principio fue hasta bonito. El perfil oscuro de los pinos, la silueta de las montañas como lomos de animales dormidos, el aire frío colándose por alguna rendija. Iban hablando de cosas sin importancia, porque eso también es parte del oficio, sostener la mente despierta con cualquier tema, mientras las manos hacen lo mismo una y otra vez sobre el volante. Fue Rael que lo interrumpió. No con un grito, sino con esa voz rara que se te sale cuando algo no cabe en el mundo. Frena. Mi papá clavó el pie con instinto, más que con entendimiento. El tráiler se quejó, pesado, y las luces altas barrenaron la orilla del camino. Ahí, entre los árboles, parado como si los estuviera esperando, había un niño. Un niño solo. Mi papá siempre recalcaba ese detalle porque no tenía sentido. Era flaco, de unos 6 o 7 años, sin camisa, con la piel pálida como si nunca le diera el sol. Tenía la cara manchada de algo oscuro que, de lejos, parecía lodo.
Cuando el haz de luz lo golpeó, no levantó los brazos ni se echó a correr. Solo se quedó mirando, con la misma quietud con la que miran los venados antes de decidir si saltan o se quedan. Ray fue el primero en bajar. Mi papá lo siguió, pero más por no dejarlo solo que por ganas de acercarse. El motor quedó encendido, temblando, y los faros pintaron un escenario demasiado blanco, demasiado claro para ser de noche. Los pasos crujían en hojas secas. A cada metro que avanzaban, mi papá decía que el estómago se le apretaba, como si el cuerpo entendiera algo que la cabeza todavía no. Ray le hablaba al niño, preguntas simples, de esas que uno hace en automático, si estaba herido, si había un accidente, dónde estaban sus papás. El niño no contestaba. Ni un gesto. Tenía la mirada fija, pero no era miedo. Era otra cosa, una atención fría, como de perro sobre un plato. Cuando estuvieron a un par de metros, el olor los golpeó. No era sangre fresca. Era un olor agrio, denso, como carne dejada al sol. Entonces lo vieron. A los pies del niño, medio escondido por la maleza, había un cuerpo de hombre tirado boca arriba. La ropa estaba abierta, como si lo hubieran jalado. Y donde debía estar la cara, había un hueco irregular, rojo y negro. Mi papá decía que el cerebro tarda un segundo en aceptar lo que está viendo, y ese segundo fue suficiente para que escuchara el sonido más horrible de su vida, un masticar lento, húmedo, insistente. El niño estaba comiendo. No como un animal desesperado. Como quien ya sabe lo que hace. Ray soltó un grito, un insulto, algo que a mi papá se le perdió entre el terror. En cuanto el niño oyó el ruido, se agachó más, tapó el cuerpo con los hombros y siguió masticando con una furia silenciosa, como marcando territorio, como si el cuerpo fuera suyo y el mundo le debiera permiso. En ese momento, mi papá dijo que lo peor no fue la escena. Fue el bosque respondiendo. Primero, un crujido. Luego otro. Pasos rápidos entre hojas, no de una persona, sino de varias, acercándose desde el mismo lado del niño. Venían corriendo, sin hablar. Y eso era lo que helaba la sangre, no se escuchaban voces, ni órdenes, ni preguntas. Solo el avance seco de pies que ya sabían a dónde iban. Mi papá no se quedó a averiguar. Jaló a Ray del brazo y corrieron de vuelta. Subieron a la cabina como si se les estuviera cayendo el aire. Mi papá metió velocidad sin mirar, la caja brincó, el tráiler rugió, y el camino oscuro volvió a tragárselos. Ray temblaba. No lloraba, pero tenía la cara desencajada. Mi papá miró por el espejo lateral y vio, por un instante, figuras cruzando el haz de luz, demasiado rápidas para contarlas. Lo único que le quedó claro es que eran bajas, delgadas, y se movían como si el bosque les perteneciera desde antes que existiera la carretera. No pararon hasta una gasolinera abierta, de esas solitarias con un letrero parpadeando. Ahí llamaron desde un teléfono público. Mi papá contó la milla aproximada, el tramo, lo del niño. Del otro lado, el operador no preguntó casi nada. Solo le dijo algo que se le quedó tatuado. Esa zona no se cruza de noche. Si tiene que volver, hágalo de día. Mi papá quiso saber por qué. El operador cortó, como si no hubiera nada más que decir. Años después, mi papá regresó por ese estado por trabajo. Lo hizo a plena luz, por curiosidad y por terquedad, como hacen los camioneros. Buscó el lugar. No encontró la entrada al monte, ni marcas, ni señal de nada. Solo un tramo limpio, recién asfaltado, sin acotamiento, como si la carretera hubiera sido enderezada a propósito para borrar esa orilla. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue que, al pasar por ahí, vio un pequeño letrero nuevo, de esos que ponen por fauna silvestre.
No decía cruce de niños, ni precaución. Decía: evite detenerse. Mi papá nunca volvió a hablar de tribus ni de teorías. Solo me dijo que la noche, en ciertas millas, no es oscuridad. Es un aviso. Y que hay lugares donde la gente no desaparece porque se pierda, sino porque alguien, desde el bosque, ya la estaba esperando. La orilla. Esto pasó en 2016, cuando todavía andaba de trailero en serio, de los que comen carretera como si fuera pan diario. Yo transportaba acero y rollo para una empresa que surtía maquilas y talleres entre Coahuila y la frontera. No era mi ruta favorita, pero pagaba bien y, si salías a buena hora, alcanzabas a cruzar los tramos feos antes de que la madrugada se pusiera rara. Esa noche, para ahorrar diésel y casetas, me fui por una carretera secundaria que conecta la zona de Cuatro Ciénegas con un entronque que te deja cerca de Ocampo y de ahí ya te jalas a donde te toque. Iba solo, eso sí. Mi hermano ya se había salido del oficio y yo traía la cabina llena de lo normal: termo de café, una cobija, herramientas, un rosario colgado del espejo que me había dado mi mamá aunque yo no fuera muy de rezar, y un radio viejo que agarraba estaciones a ratos. No recuerdo la hora exacta, pero era después de medianoche. Lo sé porque el cansancio cambia de sabor, ya no es sueño, es como si el cuerpo se volviera de plomo y hasta el volante se sintiera más frío. En esos tramos no hay nada, ni casas, ni gasolineras, ni letreros. Solo el monte, el asfalto y tus luces cortando la oscuridad. Fue ahí donde vi algo que no cuadraba. A lo lejos, en la orilla derecha, se notaba un brillo pálido, como si alguien estuviera moviendo una linterna o un celular. Reduje un poco porque pensé que era un accidente. A esa hora cualquiera puede quedarse varado y entre traileros uno ayuda. No por buena gente, sino porque sabes que mañana puede ser tú. Cuando me acerqué lo suficiente, distinguí una camioneta chamuscada, como si le hubieran pasado fuego por encima. No era un choque reciente, el metal ya estaba negro mate, sin reflejo, como cuando algo se quema hace días y se queda ahí, abandonado. Pero lo que me heló fue ver a dos personas paradas junto a ese cascarón, quietas, casi inmóviles. Era un hombre y una mujer. La mujer traía algo en brazos, envuelto en una cobija. No se veía el rostro del bebé, solo el bulto pegado al pecho. El hombre alzaba la luz y cuando mi tráiler los iluminó, levantó la mano como pidiendo que me detuviera. Me orillé despacio. No apagué el motor. Hay cosas que uno aprende: si te bajas con la puerta lista para cerrarla y con la vista en todos lados. Abrí la ventana apenas y les grité si estaban bien. El hombre se acercó, pero no como alguien desesperado, sino como alguien cansado desde hace años. Tenía la cara manchada, no de tierra, sino como de ceniza. Me pidió ayuda con una voz que se escuchaba más dentro de mi cabeza que afuera. Necesitamos regresar, por favor. No me dio detalles. Le dije que podía llevarlos al siguiente poblado, que traía teléfono, que podíamos llamar a alguien. Él asintió, como si esa respuesta ya la hubiera escuchado antes, y se volteó a buscar a la mujer. Ahí fue cuando noté otra cosa: no había olor. Ni a gasolina, ni a plástico quemado, ni a humo viejo. Solo el olor normal del monte y el diésel de mi unidad. Y aún así, esa camioneta parecía una fogata petrificada. Mientras esperaban, me moví dentro de la cabina para hacer espacio. Hasta quité una chamarra y acomodé la cobija del asiento. Miré por el retrovisor de lado, esperando verlo subir por el estribo. Pasaron segundos. Luego otros. La luz que traía el hombre dejó de moverse. Me asomé mejor, con la piel ya erizada. No había nadie.
Me bajé con cuidado, con el celular en la mano alumbrando el suelo. Caminé hacia la camioneta calcinada. Rodeé el frente, luego la parte trasera. No había pasos, no había voces, no había movimiento entre el monte. Me acerqué tanto que pude tocar el metal, y en cuanto lo hice sentí algo que no olvido. Estaba helado, como si llevara horas bajo nieve, aunque la noche estaba templada. Regresé al tráiler con la garganta seca. Me subí sin pensarlo y arranqué. No aceleré de golpe, porque el miedo también te puede hacer cometer errores. Solo me fui, con los ojos fijos en el camino, como si mirar a los lados fuera una invitación. A los pocos kilómetros, el radio, que llevaba rato con pura estática, agarró una señal clara. No era música. Era una voz baja, como de locutor nocturno, hablando de avisos y notas. Y entonces dijo una frase que me hizo apretar el volante. Si alguien pasó por el kilómetro, favor de no detenerse. Reporten al 911. Hay riesgo. No dijo por qué. Solo repitió el aviso 2 veces, como si fuera un anuncio pagado. Llegué al entronque y me metí a un paradero con otros traileros, de esos lugares con café recalentado y mesas manchadas. No conté nada esa noche. Me dije que había sido cansancio, una confusión, gente que se escondió al ver un tráiler por miedo. 2 días después, en un patio de carga, un veterano que llevaba años en la ruta me vio pálido y me preguntó qué traía. Le conté, sin adornos. No se rió. Ni siquiera se sorprendió. Se quedó callado, como quien calcula si te dice algo o te deja vivir con la duda. Luego me preguntó exactamente en qué tramo fue. Se lo dije. Él bajó la mirada y me soltó, sin dramatismos. Ahí quemaron a una familia hace tiempo. Los dejaron en la orilla para que todos los vieran. Desde entonces se aparecen. Pero no piden auxilio por ellos, piden que alguien los suba para completar el viaje. Le pregunté qué quería decir con eso. Solo señaló mi retrovisor y dijo algo que me dejó frío. Cuando pares, fíjate si no traes tierra en el estribo. Si traes, ya no estás solo. Esa noche, cuando regresé a mi unidad, lo primero que hice fue alumbrar el estribo del copiloto. No había nadie, claro. Pero sí había algo, marcas pequeñas, como si una cobija arrastrada hubiera dejado un polvillo gris pegado al metal. Lo limpié con la mano y se me quedó impregnado en los dedos. Olía a nada, pero se sentía como ceniza. Desde ese día no volví a pasar por ese tramo. Y cuando voy manejando de madrugada y veo a alguien en la orilla con una luz, no siento orgullo por ser valiente ni me convenzo de que hay que ayudar. Solo recuerdo esa camioneta helada y el silencio sin olor. Porque en la carretera, a ciertas horas, hay cosas que no están pidiendo auxilio. Están pidiendo permiso.